Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Miguel Castruita, infectólogo. De nuevo agradezco a Silvi y a GCK por la invitación para que nos conectemos aquí en otra sesión sobre la COVID-19. En esta ocasión nos toca abordar el tema sobre alternativas terapéuticas del paciente hospitalizado precisamente con esta infección, con la COVID-19. ¿Por qué es importante? Am, Definitivamente lo que saltó a mi mente cuando leí la invitación es tratar de abordar los puntos que para nosotros como médicos tratantes son importantes. Cuando no contamos con un fármaco, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Cuáles son las alternativas? Sin embargo, pues verán que no es así de sencillo. Muchas veces las alternativas tampoco están a nuestro alcance, pero bueno, trataremos de discutir la evidencia científica que hay al respecto de estos puntos. Entonces, sin más, pues iniciamos. En cuanto a la tabla de contenidos, corticosteroides, inmunomoduladores, antivirales y finalmente la discusión y conclusiones a cargo del panel de expertos que nos acompañarán esta noche, a quienes más tarde presentaré. Ah, Así a forma rápida como de introducción, tenemos las guías de la INH, las guías que están actualizadas recientemente. De hecho, estaban actualizadas el 15 de septiembre y hoy hubo otra actualización, pero respecto de esos tratamientos no hay cambios. Entonces, ¿qué nos dice cuando un paciente requiere suplemento de oxígeno y hospitalización? Pues los tratamientos es remdesivir o remdesivir más dexametasona, que ya lo conocemos. Eh, Viene acá alguna otra aclaración respecto de dexametasona, que no nos meteremos mucho. No hay alternativas en estos casos. Sin embargo, en los pacientes de más gravedad, cuando requieren dosis de flujo alto de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, o incluso en pacientes que requieren ventilación mecánica o ECMO, sí se presentan algunas alternativas. Por ejemplo, se nos hace la aclaración, si no está disponible ni baricitinib ni tocilizumab, entonces se puede utilizar tofacitinib en lugar de baricitinib o sarilumab se puede utilizar en caso de tocilizumab. Son esas dos opciones que tenemos ya, son alternativas terapéuticas, tofacitinib y sarilumab. En pacientes graves que requieren ventilación mecánica o ECMO, pues igual, si no se puede utilizar tocilizumab, pues entonces la alternativa es sarilumab intravenoso. Aquí ya estamos viendo algunas alternativas. Como les mencionaba, no es tan fácil en nuestro contexto, las alternativas pues no siempre las tenemos disponibles. Pero bueno, hablaremos un poco, así de una forma rápida, sobre los corticosteroides. La guía precisamente de INH se nos menciona algunos otros esteroides que podemos utilizar en lugar de la dexametasona. Sabemos que la dexametasona tiene su lugar pues bien ganado como esteroide de elección. Ya se han tratado en otras sesiones la dosis de este esteroide. En esta ocasión pues tenemos prednisona 40 miligramos, metilprednisolona 32 miligramos. Dicho sea de paso, es uno de los esteroides que más me tocó utilizar el año pasado, es de los que más utilizamos inicialmente, y otro más hidrocortisona, 160 miligramos por día. Estas son las dosis que podríamos utilizar en lugar de dexametasona, si es que no lo tuviéramos disponible. En algunos casos sabemos que tenemos desabastos en nuestras unidades. Pero bueno, ¿qué estudios hay al respecto? Les presento un estudio de cada uno de los fármacos. No nos detendremos tanto, pero sí, sobre la hidrocortisona, en esta publicación de JAMA del año pasado, se incluyeron pacientes con neumonía, neumonía por COVID-19, claro, por neumonía por SARS-CoV-2. Aquí aleatorizaron, vean el tamaño de la N, 149 pacientes, no es un tamaño de muestra muy grande, y aquí los aleatorizaron para recibir o hidrocortisona o placebo. En este caso detuvieron el protocolo de investigación porque hubo problemas ahí con el tamaño de la muestra y además por los resultados. Podemos ver acá en la tabla de comparación, pues el objetivo primario del estudio o el desenlace primario, pues era la falla del tratamiento a los 21 días, que la definían como muerte o como dependencia de ventilación mecánica o de alto flujo de oxígeno. Entonces tenemos acá una proporción de pacientes que tuvieron este desenlace
Eh, Vean acá, 42% contra 50% en placebo. Entonces, sí le fue peor a placebo que al esteroide, y en parte por eso tuvieron el estudio, pero en parte también por errores metodológicos. Pero bueno, es de los pocos estudios que hay del estudio, de los pocos estudios que hay al respecto de hidrocortisona. Sobre metilprednisolona, este es un metaanálisis. La verdad, de todas las publicaciones que hubo, solamente lograron incluir 5 estudios pues, que cumplieran con los criterios de inclusión. Evaluaron la mortalidad con metilprednisolona. Vean el resultado que hubo, un OR de 0.64. Parecía que sí disminuía la mortalidad con este esteroide. Sin embargo, el intervalo de confianza está muy amplio, de 0.2 hasta 1.4. Entonces los resultados no son estadísticamente significativos. Lo que se encontró en ese estudio es que con dosis altas de metilprednisolona, pues los resultados se alcanzaban significancia estadística con un OR de 0.08, que iba desde 0.02 hasta 0.4, pero solamente con dosis altas de metilprednisolona se lograba disminuir la mortalidad, al menos en este metaanálisis. Sin embargo, sabemos pues los efectos secundarios que hay de utilizar esteroides a dosis altas como la metilprednisolona. ¿Sí? Cualquier tipo de infección oportunista, incluso infecciones fúngicas. Hasta aquí dejamos los esteroides. En realidad no hay tantos estudios con prednisona, ya tenemos la dosis que podríamos utilizar, pero bueno, no por nada dexametasona se ha colocado como el esteroide más utilizado o con el que hay más evidencia al respecto de la COVID-19, por los estudios con la N tan grande. Siguiente punto, inmunomoduladores. Recordemos que vamos a hablar de tofacitinib y además de sarilumab. De baricitinib hablaré solamente rápido porque no se considera un tratamiento alternativo como tal, sino que es parte del tratamiento primario, pero sí hay que resaltar en el estudio COV-Barrier, baricitinib disminuyó la mortalidad, 8.1% de mortalidad en el grupo de baricitinib contra 13.1% en el grupo de placebo y con un intervalo de confianza preciso. En el otro estudio ACT2 Trial, baricitinib más remdesivir mejoró el tiempo de recuperación de los pacientes, pero hay que aclarar que en este grupo los pacientes con baricitinib no recibieron esteroides. Es por eso que la guía de la INH nos recomienda baricitinib cuando el paciente no puede recibir esteroides. Pero los tratamientos alternativos están acá. Sarilumab, en esta publicación de este año, en el REMAP-CAF Investigators Group, sarilumab, pues se estudió en pacientes con la COVID-19, eran pacientes graves que estaban en terapia intensiva, y compararon tocilizumab contra sarilumab contra control. ¿Qué es lo que podemos ver? Es un poco más fácil de ver acá en las imágenes, en las figuras de la derecha. Lo que es positivo, la proporción de días que están libres de enfermedad, lo podemos ver acá abajo, es lo azul, y lo que está en rojo es los días que las personas duraban con la enfermedad. Definitivamente podemos ver que en el grupo donde se estudiaron sarilumab o tocilizumab, pues definitivamente duraban más días libres de enfermedad en comparación con el grupo control. Entonces, nos dice o concluye la guía de INH que de acuerdo a este estudio, sarilumab más dexametasona contra placebo más dexametasona disminuye la mortalidad y la duración de soporte de oxígeno, de soporte de órgano. Además, sarilumab no fue inferior a tocilizumab. Sin embargo, hay más evidencia con tocilizumab que con sarilumab. Por eso tocilizumab es de primera línea y sarilumab es tratamiento alternativo. Siguiente fármaco, tofacitinib. En esta publicación se estudiaron pacientes igual con COVID-19, es de este año, es en New England, 289 pacientes hospitalizados, y aquí estudiaron tofacitinib contra placebo. En los resultados podemos ver que el objetivo primario o el desenlace primario se encontró en un 18% en el grupo en estudio y un 29% en el grupo en control. El objetivo primario era falla respiratoria o muerte.
Entonces, hay resultados estadísticamente significativos a favor de tofacitinib en comparación contra placebo. Lo podemos ver acá en las gráficas. En cuanto a la gráfica que podemos ver, menos pacientes desarrollaron la falla respiratoria o muerte en el grupo tofacitinib en comparación contra placebo. ¿Qué nos dice INH? En estos pacientes graves donde el requerimiento donde los pacientes requieren dosis altas de oxígeno por flujo alto o ventilación mecánica no invasiva, pues tofacitinib en comparación contra placebo disminuyó la falla respiratoria y la muerte con resultados estadísticamente significativos. Hay que aclarar que el 80% de los pacientes recibieron esteroides. Entonces, se tendría que asociar de la misma forma tofacitinib con esteroides, al menos de acuerdo a esta publicación. Para pacientes más graves aún, pacientes con ventilación mecánica o pacientes que requieren ECMO, en realidad no hay mucha diferencia. Los fármacos alternativos que se nos proponen, al menos en la guía, son los mismos. Tenemos acá, si no tenemos disponible tocilizumab o no se puede usar, entonces se debería usar sarilumab intravenoso. Entonces las alternativas son las mismas, por lo tanto, acerca de sarilumab, ya no hablaré más porque ya tocamos ese tema. Hay que aclarar también, la FDA tiene aprobado sarilumab como un fármaco subcutáneo y en esta ocasión, en estos estudios, sarilumab se estudió intravenoso. Entonces es otro problema ahí que se tiene con los fármacos. En nuestro país, pues no están aprobados por COFEPRIS tampoco. Entonces, por lo pronto, esos fármacos que se proponen como alternativos, pues tampoco los tenemos disponibles en nuestro país. Y antes de pasar a la parte de la discusión, pues claro, tenemos el tercer grupo de fármacos que son los antivirales. Nos saboreamos todos por tener un buen antiviral contra la COVID-19, por supuesto. Sin embargo, distamos mucho de ello. Como tratamiento alternativo, sabemos que como fármaco de elección hasta ahorita, al menos antiviral, pues tenemos a remdesivir. Sin embargo, hay algunos otros antivirales que se han estado utilizando. Este es el primero, favipiravir. No hay muchas publicaciones al respecto, pero sin embargo les comento está publicada este año en Nature. Es una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí se incluyeron 9 estudios, eran pacientes con diagnóstico de COVID. Si bien no se menciona si el paciente estaba grave o no, pero en los desenlaces que se medían, pues sí se medía, por ejemplo, el tiempo de recuperación en el hospital, el tiempo libre de ventilación mecánica, o los días de ventilación, o los días para el alta hospitalaria. Entonces, seguramente eran pacientes hospitalizados. En este caso, hubo una mejoría clínica. Tenemos un HR de 1.24 y los resultados son precisos, 1.09 a 1.41. Y se habla de que hubo una mortalidad del 30% menos en el grupo de favipiravir en comparación contra placebo, pero a pesar de que suena mucho esta reducción de la mortalidad del 30%, los resultados no fueron estadísticamente significativos, hablando específicamente de mortalidad, porque sí hubo significancia estadística en cuanto a la mejoría clínica, ¿sí? En cuanto a los otros parámetros. Lo podemos ver acá, es igual si lo queremos ver nada más como de una forma gráfica. Tenemos aquí en el rombo rojo, es como la suma de los estudios que se incluyeron en esta publicación. Pues podemos ver aquí que en realidad no se aleja tanto del 1, prácticamente está en el 1, entonces los resultados pues no son estadísticamente significativos. Y con el siguiente antiviral, que ya lo hemos tocado en otras sesiones, probablemente no habíamos hablado de las publicaciones. En realidad es complicado encontrarlas porque se han presentado en congresos. Por ejemplo, se presentó en el congreso de este año, el Congreso Europeo de Microbiología, Infectología y Microbiología Clínica. Es un estudio de fase 2-3. Se incluyeron 200 pacientes hospitalizados con este diagnóstico con COVID-19 y lo que se estudió fue molnupiravir contra placebo.
Lo que encontraron es algo que ya lo hemos comentado en otras sesiones también. Encontraron que en el grupo de molnupiravir el aislamiento viral en cavidad nasal fue del 1.9%. En comparación, en el grupo placebo encontraron un aislamiento viral del 16.7%. ¿Qué significa esto? Que con molnupiravir se lograron reducir las cargas virales en secreciones respiratorias de una forma impresionante en comparación contra el placebo. Es un fármaco que reduce la carga viral y por lo tanto podría entonces ayudar a prevenir los contagios. Eso es algo excelente. Y los resultados significativos, pues tenemos una P de 0.003. Entonces, hasta aquí tenemos la evidencia de la que vamos a hablar el día de hoy. Para discutir acerca de esta evidencia y de algunos otros artículos, tenemos a nuestro panel de expertos que se van a conectar con nosotros. En un segundo. Primero, aquí con nosotros, para empezar, va a estar la doctora Marian Berrospe. Todos ya la conocemos. La doctora es un excelente médico, a quien aprecio mucho. Ella se encuentra laborando en el Hospital de Infectología Juan Menchaca en Guadalajara. Se va a conectar con nosotros además el doctor Edgar Pérez Barragán, infectólogo de Centro Médico Nacional La Raza, quien labora en la Ciudad de México. El doctor César Lezama, infectólogo también, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, que labora en Ciudad de México. Y el doctor Banda, quien es director médico para GSK. Además, se conecta la doctora Iracema García, quien labora en Baja California Sur, médico internista, excelente amiga también. Todos excelentes médicos profesionistas y todos ellos excelentes amigos. Entonces, dejo el micrófono a cargo de la doctora María Berrospe, quien nos apoyará para coordinar esta parte de la discusión en cuanto a cada uno de los aspectos. Hola a todos, buenas noches. Gracias, Miguel, por tu excelente introducción al tema. Entonces, para continuar, vamos a hacer esta discusión y preguntas. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden generar sus preguntas en el chat o en el área de preguntas y respuestas para poderlas estar intercalando con los panelistas. Les voy a compartir entonces. Bien, centrándonos en el tema del día de hoy, pues son las alternativas que tenemos de tratamiento para estos pacientes hospitalizados, tanto en este estado inflamatorio que presentan nuestros pacientes en estado grave y crítico, que son los que normalmente requieren la hospitalización. Entonces, creo que parte de lo que nos gustaría dejar claro para los asistentes o que sea útil para quienes están en hospitales COVID y en estas áreas es en qué momento tenemos que utilizar nuestras opciones de tratamientos, todos los medicamentos con los que contamos, en qué momento son adecuados, si es tarde o no, y todo esto pues para nosotros poder estabilizar al paciente, evitar complicaciones, evitar mortalidad y evitar mayor días de estancias hospitalarias. Entonces, nos vamos a ir con la primera pregunta y esto es con base a los corticosteroides, que fue la primera alternativa de fármacos que nos mencionó el doctor Castruita. Sabemos que del que tenemos mayor evidencia o el que está como autorizado para manejo de estos pacientes en estado grave o crítico son los corticosteroides. Pero también sabemos que de repente se puede escasear o no tener abasto en los hospitales y poder tener alternativas, por ejemplo, muchas veces en las unidades de primer nivel o inclusive segundo nivel, es posible que no contemos con todas las alternativas. Entonces, el doctor Castruita nos mencionó las equivalencias de las dosis que pudiéramos utilizar de cada uno de estos y sus indicaciones, pero me gustaría que ustedes en su experiencia, como han tratado pacientes, si han tenido la experiencia de usar otros corticosteroides distintos a la dexametasona.
No sé si quieren, empezamos con las damas, doctora Iracema. Hola, buenas noches. Pues sí, como mencionó Miguel, de hecho, al inicio, como no teníamos tanta evidencia, estuvimos usando bastante hidrocortisona o metilprednisolona, cualquiera de las dos, y quizás la dosis no estaba tan definida. Entonces, sí, incluso llegamos a usar dosis más altas, pero ya posteriormente con la evidencia, pues empezamos a generalizar el uso de dexametasona. Yo creo que ahorita con todo lo que nos mostró también el doctor Castruita, pudiéramos considerar el estado clínico del paciente. Si no tenemos dexametasona y tenemos un paciente que tolera vía oral, que está a lo mejor con puntas de alto flujo o puntas de oxígeno simple, pues pudiéramos utilizar prednisona si es que lo tenemos disponible. Y si estamos ante un paciente crítico en choque séptico, pues quizás sería una mejor opción la hidrocortisona, considerando también que está dentro de las guías de uso de choque séptico. Doctor Gesser, ¿qué nos puedes comentar acerca del uso de los corticosteroides en este tipo de pacientes? Sí, de acuerdo a las guías está determinado que se puede utilizar dosis equivalentes, por ejemplo, prednisona 40 miligramos, hidrocortisona 160 y metilprednisolona 32 miligramos. Entonces, pues la realidad es que todos lo hicimos en su momento porque hubo un desabasto de dexametasona en los periodos más álgidos de la pandemia. Creo que es adecuado. Si queremos hablar acerca de la vida media de cada uno de esos esteroides, nos ayuda mucho, por ejemplo, la administración cada 24 horas, como es el dexametasona, que lo podemos traspolar a prednisona, que creo que es el que más utilicé comparado con Dexa. Y pues si el paciente ya tenía datos de sepsis y choque, bueno, pues hidrocortisona, hay evidencia que nos dice que puede contribuir mucho a casos de choque refractario. Ya está demostrado también en ensayos clínicos que disminuye los días de soporte orgánico que el paciente requiere, el paciente crítico, pues. Edgar, ¿en qué momento iniciarías corticosteroides en un paciente hospitalizado? ¿Cuándo están indicados? Hola, primero buenas noches a todos y a todas, tanto a los del panel como a los que nos escuchan. Creo que esto ya está bastante claro, ya lo hemos platicado anteriormente. Todo paciente con requerimientos de oxígeno y de saturación está indicado los esteroides, y prácticamente es un hecho que un paciente que se hospitaliza es porque cumple estos criterios en la mayoría de casos, y más en instituciones públicas. Desafortunadamente no hay casi hospitalizaciones tempranas, por así decirlo, en medio público. Entonces, paciente que está hospitalizado con necesidad de oxígeno en diferentes flujos o modalidades necesita esteroides. Y justo nada más para comentar esto, de pronto hay algunas recomendaciones, la OMS incluso, que siempre ve por estos lugares donde no pudieran tener acceso a todos los fármacos, y también se recomiendan dosis equivalentes del ensayo más grande que tuvimos, los que se usó, que es el Recovery, que serían 6 miligramos de dexametasona con cualquiera de los otros esteroides. Eventualmente yo he usado también metilprednisolona, que es un esteroide que anteriormente ya se usaba para algunos eventos de neumopatías, y en este caso igual con alguna situación infecciosa, episodios de broncoespasmo, se tiene antecedentes, y es el que eventualmente he usado en segundo lugar que dexametasona. Bien. Sabemos que los corticosteroides tienen sus ventajas, grandes ventajas en este tipo de pacientes, pero también tenemos desventajas. De repente, depende del tipo de paciente, si tiene algún antecedente ya de inmunosupresión, por ejemplo, o alguna otra comorbilidad, el uso prolongado de los esteroides nos pudieran provocar complicaciones como favorecer un proceso infeccioso agregado, como una neumonía bacteriana, por ejemplo, o si tenemos algún paciente, por ejemplo, con VIH, que nos pudiera también favorecer alguna enfermedad oportunista, como enfermedades por hongos. Entonces, doctor Marco,
¿cuál es el tiempo sugerido de usar los corticosteroides en este tipo de pacientes hospitalizados? No te escuchas, Marco. No sé si el audio... ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Gracias. Sí, la verdad es que es bien importante el uso adecuado de los corticosteroides, precisamente porque es prácticamente la única herramienta que tenemos disponible en todos los centros hospitalarios en nuestro país. Solamente algunos tenemos los inmunomoduladores y en muy pocos, pues los antivirales. Básicamente, digo, respondiendo la pregunta que ponen aquí en la diapositiva, ¿cuál corticosteroide utilizaríamos en el caso de no tener dexametasona? Bueno, hay un grupo que se llama REACT, que es un grupo de evidencia rápida para COVID, en terapias en COVID, dirigido por la OMS, que evaluó precisamente en un metaanálisis estas estrategias terapéuticas. Y después de revisar estos estudios, el Dexacovid, Codex, Recovery, Capcovid, COVID Steroid, etcétera, encontró que quizá después de dexametasona, que es el que alcanza la mayor reducción de mortalidad, el mejor corticosteroide podría ser hidrocortisona, que alcanza una reducción de mortalidad con un OR muy parecido al de dexametasona. El OR de Dexa es de 0.64 y el de hidrocortisona es 0.69. Después se baja hasta el de metilprednisolona que nos mostraba el doctor Castruita. Esta estrategia terapéutica, si bien todos los esteroides son similares, es un efecto de clase, el beneficio en mortalidad se ve obviamente en todas las estrategias terapéuticas, particularmente cuando se hace este metaanálisis, lo que ven es que los eventos adversos son lo que hacen la diferencia en el uso de metilprednisolona. Pareciera que hay un poco más de eventos adversos, o por lo menos los estudios que los que lo han comparado, que creo que es el estudio Steroid-SARI, si no me equivoco, es el en donde se observa este mayor número de eventos adversos, por lo menos como he mencionado, no se ha considerado el uso, ¿no? Este metaanálisis lo que evaluaba también es el tiempo. Decían que el uso de los corticosteroides era de 10 días, por lo menos en este estudio que les mencionaba. Esta revisión también menciona que pues ante esta estrategia terapéutica no debería haber una situación de desabasto, porque básicamente si no tenemos un corticosteroide podemos utilizar otra estrategia terapéutica. Entonces, y bueno, también abordan unas estrategias que si bien no están aprobadas, no están en guías, se han considerado el uso de ácido butírico, el uso de probióticos, se están también evaluando en ensayos clínicos más pequeños, porque se ha visto que son alternativas a los corticosteroides, dado que se ha visto que el SARS-CoV-2 reduce un poco el microbioma, y el utilizar estos medicamentos en este contexto puede ayudar a la inmunomodulación. Bien. Ahora, ahorita todos los corticosteroides que mencionamos son sistémicos, algunos son inyectados, otros en vía oral. ¿Cuál es su opinión acerca de los corticoides inhalados? Por ejemplo, la budesonida, ¿tiene alguna utilidad en este tipo de pacientes? ¿Han tenido experiencia con su uso o lo recomiendan? Yo. Primero, siempre lo ideal es que nos apeguemos a la evidencia y basado en esto hacer alguna recomendación. De pronto tenemos también alguna emisión de algún comentario más personal. Y respecto a esto, recién, hace tal vez ya un par de meses, se hizo una publicación en Lancet precisamente, en que la budesonida inhalada disminuye el riesgo de requerir hospitalización en los pacientes y la gravedad de la enfermedad.
Y entonces, respondiendo la pregunta, podríamos usar esta estrategia como algo que coadyuvante en la terapia de estos pacientes. En mi experiencia personal, estos pacientes son muy sintomáticos, tienen mucha tos que no es productiva, usamos antitusígenos que si bien no tienen un impacto en la mortalidad y que de pronto son los desenlaces que medimos, la mortalidad o requerimientos de oxígenos en las escalas ordinales, también interesa que el paciente tenga la menor sintomatología, como fiebre, mejorar la tos. Y menciono esto porque en experiencia personal, desde hace varios meses, he usado esteroides inhalados como budesonide, en combinación, por ejemplo, con algún beta-2 agonista de larga duración. He tenido la oportunidad de trabajar de la mano con colegas neumólogas, por ejemplo, y que en esta parte, pues ellos son también bastante, o más bien son los expertos en la patología pulmonar per se, y ellos también usan esto. Entonces, sí mejora la sintomatología, limita un poco los episodios de tos, pero también tenemos el beneficio, de acuerdo a este estudio publicado en Lancet, que sí pudiera tener también eficacia en la progresión de la enfermedad. Creo que no es un medicamento que pudiera crear efectos adversos graves, pudieran ser más locales, favorece candidosis oral, por ejemplo, entonces hay que tenerlo presente. Iracema, ¿has tenido experiencia con el uso de los corticoides inhalados? Sí, en realidad al inicio, no sé si a ustedes les pasó, pero al inicio de la pandemia, pues bueno, traíamos el overol y demás, no queríamos contaminarnos nada. La verdad es que duré algunos meses sin auscultar los pacientes, prácticamente era palparlos y a través de la palpación podíamos sentir si había vibraciones, si había diferencia en la expansión pulmonar. Y en los pacientes que estaban intubados, pues las curvas en el ventilador nos indicaban cuando había algo de restricción y podríamos suponer que el paciente tenía broncoespasmo. Y realmente pues lo llegué a usar así de manera empírica, digamos. Y como dice Edgar, pues la realidad es que veíamos mejoría en la sintomatología del paciente. Posteriormente ya en una segunda parte donde ya pudimos pasar a un nuevo EPP que no fuera tan... que cubriera todo. Ya posteriormente pude tener la oportunidad de auscultar los pacientes y realmente se hacen espasmos severos. O sea, he tenido que llegar a usar incluso pues el esteroide sistémico como rescate, como habíamos comentado, que puede ser la metil, y también incluso pues ya terapias intravenosas, sulfato magnesio, etcétera. Pero más bien como tratamiento para el espasmo, porque realmente para mí fue muy frecuente ver en los pacientes que tuvieran espasmo severo. Y aquellos que no estaban tan graves, a lo mejor con puntas, usábamos los broncodilatadores inhalados. Bueno, creo que ya abordamos un poquito en general lo más relevante de los corticosteroides. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es acerca de las terapias inmunomoduladoras. ¿Qué terapias inmunomoduladoras considerarían utilizar en caso de no contar con tocilizumab? Hasta el momento, las mismas guías es el inmunomodulador que nos recomiendan utilizar como de primera línea antes que cualquier otro. Y creo que es también el que tenemos como de más fácil acceso, a diferencia del resto, y sobre todo en medios públicos. Igual en medio privado pudiéramos tener mayor acceso a otros inmunomoduladores. Pero en el caso de que, porque igual tuvimos el problema de que de inicio se utilizaba mucho y también hubo desabasto. No se podía encontrar el tocilizumab, a menos que estuvieran pacientes en protocolos, por ejemplo, pero de lo contrario no había acceso al fármaco. Entonces, de no contar con tocilizumab, ¿qué otras terapias o alternativas tomarían o utilizarían en este tipo de pacientes hospitalizados? Marco, no sé si quieres empezar.
Sí, gracias, ¿cómo no? Bueno, en realidad, tocilizumab fue el medicamento, el go-to. Es obviamente un inhibidor de un antagonista de interleucina 6. Si recordamos, cuando empieza la cascada inflamatoria, las células del sistema T liberan primero interleucina 6, pero al mismo tiempo liberan factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y de hecho, estos a su vez activan células que liberan más interleucina 6. Por eso es el medicamento, el go-to y el que se empezó a utilizar con mayor amplitud al principio. Sin embargo, bueno, si no tuviéramos tocilizumab, probablemente el uso de baricitinib, que es el que cuenta con un poco más de evidencia, ¿no? De hecho, la combinación con remdesivir, que se publicó en el estudio del New England Journal of Medicine, voy a decir que es el que demostró poco más de reducción en el tiempo de recuperación, mejoría del estado clínico, sobre todo en los pacientes que recibían alto flujo de oxígeno. Entonces, este estudio mostró que el uso de baricitinib más remdesivir fue superior al uso solamente de remdesivir en los pacientes que tienen alto flujo. Si no tuviera eso, y claro, si tuviera al alcance de la mano las otras moléculas, yo en particular no he tenido la oportunidad de utilizar tofacitinib, que es el que he visto sobre todo cómo les va a pacientes de otros colegas, infectólogos, intensivistas. Ese lo utilizaría después de baricitinib, porque ese tiene, si bien tiene un estudio que muestra que sí disminuye el riesgo de ventilación mecánica y muerte en los pacientes, hay otro estudio que muestra, que es un estudio de Hungría, en el cual no se vio esta diferencia. Entonces, sobre todo por la cantidad de evidencia que tenemos, obviamente, si tuviera tocilizumab, pues ese lo utilizaría siempre, sino baricitinib más remdesivir en estos pacientes. Bien, Edgar, si no tuviéramos tocilizumab ni varitacinib, que serían nuestras mejores alternativas, y tuviéramos pues otras, TOFA, por ejemplo, que decía Marco, que ha tenido la oportunidad de saber de que algunos colegas lo utilizan. Sí, definitivamente yo sí utilizaría también tofacitinib. De hecho, las recomendaciones en IH es, si no hay tosi, puedes usar baricitinib, y dejan o relegan a tofacitinib al final. Pero si un paciente de entrada está en hospital con requerimientos de oxígeno, de entrada tiene que tener dexametasona. Pero si hay datos de progresión como aumento o más bien mayor requerimiento de oxígeno, vemos progresión radiológica, otros datos clínicos también, definitivamente ese paciente necesita un inmunomodulador, sobre todo si está como en este pico de la etapa inflamatoria que lo vemos hacia la segunda semana, el día 10, más o menos. En ese caso yo sí usaría tofacitinib, que es otro inhibidor JAK, en este tipo de paciente que está empeorando a pesar de que ya tiene esteroides. Bien. Ahora, Iracema, ¿utilizarías el varitacinib en paciente intubado o no lo recomendarías tanto en un paciente que ya está con ventilación mecánica invasiva? Ahí habría que considerar también la tasa de filtrado, porque los pacientes que ya están en ventilación mecánica generalmente hacen falla renal y pues bueno, ya con menos de 15 filtrado está contraindicado. Entonces yo creo que una buena opción que mostró no inferioridad a tocilizumab, aunque la presentación que está aprobada es subcutánea, pues sería el sarilumab en paciente crítico, precisamente por esto de que no ha demostrado inferioridad comparado con toci. La dexametasona pues sería el pilar, como ya lo comentó Edgar, pero quizás en este paciente, pues sí, digo, la primera opción pues sí sería el toci, pero en caso de no haberlo, pues considerar el sarilumab. Habría que mencionar que, por ejemplo, de todos estos medicamentos, pues toci sí tuvimos, por lo menos en la unidad IMSS en la que yo laboro, sí tuvimos abasto
prácticamente desde abril y fue suficiente. Durante todo el tiempo ha habido abasto de tos y entonces no hemos tenido problema con usarlo. Baricitinib y tofa, lo que ha sido, nosotros no hemos podido tener experiencia y pues bueno, sarilumab tampoco, ¿no? Pero pues bueno, esto es lo que ha mostrado evidencia, pero con tos sí tuvimos muy buenos resultados hasta que nos topamos pues con las infecciones nosocomiales, que definitivamente sí se llevaron muchísimos pacientes. Entonces, al inicio, antes de que hubiera tantos microorganismos multidrogoresistentes, la verdad es que muchos pacientes respondieron, pero ya después sí tuvimos una muy mala racha por las infecciones nosocomiales, no solo por bacterias, sino por hongos. La verdad es que por hongos sí nos vimos muy críticos. Aquí yo quiero agregar algo, que estas terapias, yo creo que el momento justo es en el paciente que aún no está intubado, que vemos que requiere oxígeno, requirió altos flujos o ventilación no invasiva. Probablemente ahí pudiera ser el mejor momento. Un paciente que ya nos llega muy avanzado, porque desafortunadamente ante la falta de espacios en hospitales o por diversas situaciones, miedo, alguna falta de información, los pacientes se atendían en casa con oxígeno, incluso conseguían mascarillas de alto flujo y se mantenían hasta el día 12, el día 14, el día 15 y llegaban al hospital directo a intubarse. O tenemos un paciente que se intubó en hospital y ya tiene varios días intubados. Yo considero, y nosotros que yo, basando en la evidencia, ya sí ya lleva muchos días intubados, creo que ya no tendría tanto beneficio de todos fármacos. Y justo como mencionaba la doctora Iracema, un paciente que ya tiene mayor estancia hospitalaria, que ya está intubado y por lo tanto tiene dispositivos invasivos como una cánula orotraqueal, seguramente una sonda urinaria, un catéter venoso central, es posible, no hablemos si lo necesita o no, pero es probable que ya tenga antibióticos ahí y si sobre eso le damos un inmunomodulador como por ejemplo tocilizumab u otro, son factores que se van sumando para potencialmente tener infecciones sobreagregadas e incluso por bacterias multidrogoresistentes e incluso infecciones fúngicas, junto como lo mencionaba la doctora Ira. Sí, quería comentar nada más otra cosa que también ya quedó demostrada por evidencia, es la dosis de tosi. No sé si actualmente alguien todavía use más de una dosis, pero al inicio de la pandemia, la verdad es que sí hubo varias experiencias, sobre todo europeas, en los que te indicaban incluso hasta dos o tres dosis de tosi. Entonces sí hubo momentos en los cuales se llegaron a usar al inicio y la verdad es que ahorita hasta el momento lo único que ha mostrado evidencia es una sola dosis, entonces solo enfatizar esta parte. Bien. Gesser, ya tanto el doctor Marco, Edgar y Iracema han comentado su experiencia acerca del uso de los inmunomoduladores y que afortunadamente en sus hospitales nunca tuvieron desabasto de tocilizumab. En tu caso, ¿tuviste experiencia con el uso de algún otro inmunomodulador como tofa, sarilumab o baricitinib? Sí, llegamos a utilizar baricitinib en algunos pacientes. Lo que realmente pues ya conocemos con la evidencia que tenemos en la actualidad es que realmente algo muy importante también, que digo, no quiero ser redundante, pero es súper importante que esto sea en conjunto con esteroides. La realidad es que la evidencia de los inmunomoduladores es en terapia conjunta, sino inmunomodulador más antiviral más esteroide, eso no es una indicación clínica adecuada y lo vemos muy frecuentemente en práctica pública y privada, por lo que creo que, como dice Edgar, hay que decidir en qué momento utilizarlo. En la actualidad hay una restricción muy importante del grupo poblacional que se puede beneficiar de esto y yo creo que ya lo comentaron. Creo que de eso no va a quedar más duda. Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente grupo de fármacos en estos pacientes hospitalizados
y es acerca de la terapia antiviral. ¿Cuáles alternativas tenemos? Hasta ahorita, igual las guías y de acuerdo a los estudios con los que contamos, como el Recovery, que es el más grande o con mayor evidencia del uso de Remdesivir, sabemos que tenemos otras alternativas que igual podemos no tenerlas o no disponibles. ¿Qué opinan acerca de los otros antivirales con los que contamos en la actualidad? Doctor Marco, ¿nos quieras comentar? Sí, claro, cómo no. Hasta ahorita el antiviral que está recomendado en las guías es Remdesivir, ¿no? Y ese se recomienda para los pacientes que requieren oxígeno suplementario o que requieren altos flujos, pero que no están ventilados mecánicamente, ¿no? Ese es el lugar del antiviral con Remdesivir, es el Remdesivir en pacientes hospitalizados. Mencionaba el doctor Castruita en su introducción 2 medicamentos antivirales. Y si bien la prueba de concepto de Favipiravir justifica que, bueno, es un medicamento que se hizo para influenza y está aprobado en países como Japón, creo que desde 2014, si no me equivoco, al ser un medicamento antiviral, creo que los desenlaces, además del desenlace clínico que tenemos que medir, que es el desenlace en progresión de la enfermedad y potencialmente muerte, tendríamos que medir también su efecto en términos del impacto en el virus, ¿no? La reducción de la cantidad de virus que se tiene. Este efecto, por lo menos en los estudios que yo alcancé a revisar, pues realmente no tuvo un efecto protector contra la progresión de la enfermedad, pero tampoco en reducir la positividad de las PCRs en los estudios que se analizaron. Hay que mencionar que hoy por hoy todavía hay estudios corriendo. Si uno se mete a la base de datos de los ensayos clínicos de COVID, hay todavía ensayos que están utilizando Favipiravir. De hecho, hay uno en México que está probando Favipiravir en combinación con o aparte de Maraviro, que también tiene algunas propiedades antiinflamatorias, medicamento para el VIH. Pero en términos de propiedades antivirales, pareciera que Favipiravir no tiene las mismas que tiene Molnupiravir. Molnupiravir, bueno, hasta ahora lo que hemos podido ver, además de que es un medicamento muy bien tolerado, es un ribonucleósido de hidroxicitidina, reduce adecuadamente la carga viral y una diferencia muy, muy grande entre este medicamento y el placebo. Entonces, todavía no hemos visto los desenlaces clínicos que quisiéramos ver de reducción de la progresión. Las ventajas de esto obviamente es el uso oral a diferencia de Remdesivir, pero vaya, digo, ahorita lo que recomiendan las guías es el uso de Remdesivir, como mencionamos, pero si yo tuviera que seleccionar de estos que nos presentaron algún otro antiviral como un candidato o una mejor alternativa después de Remdesivir, pues sería Molnupiravir. Por ahora, Favipiravir yo no lo consideraría dentro de las estrategias a tomar en cuenta. Bien. Además de que ya se vio también en la evidencia que lo ideal es que los antivirales sean utilizados dentro de los primeros 5 días. La primera semana, que es cuando tenemos la mayor cantidad de replicación viral. Y lamentablemente, muchos de nuestros pacientes llegan de forma tardía al hospital. Muy rara vez llegan dentro de la primera semana, llegan ya complicados por diferentes situaciones, entre el miedo, el desconocimiento o la falta de lugar en los hospitales. Entonces, por lo mismo, de repente ya no hay mucho lugar para el uso de los antivirales cuando ya se reciben a los pacientes en esos estados. ¿Cuál sería el tiempo límite de que ustedes digan, todavía en este día, de que yo agarro a mi paciente que ya tiene síntomas de gravedad, todavía le puedo dar un antiviral? Gesser. Bueno, si hablamos acerca de la curva, en cómo empieza a subir el pico de replicación viral y cómo se elimina a través del epitelio de la mucosa nasal, pues sin duda vamos a tener un promedio de 3 a 5 días para poder estar seguros que se pueda iniciar de manera temprana.
Aquí lo importante, y eso es una discusión que tuvimos desde la sesión pasada, es que definitivamente un antiviral hasta ahora, tomando en el contexto del antiviral que está autorizado, no necesariamente para fases tempranas todavía, de hecho justo la indicación de las NIH establecen el uso hospitalario de Remdesivir, pero vemos que hay muchos ensayos clínicos que están emergiendo que están dando datos contradictorios y que realmente cuestionan la utilidad de usar el Remdesivir en un paciente que requiere oxígeno. Y esto porque utilizamos estrategias que sí han demostrado beneficio, como los esteroides, que ya hablamos de ello, por lo que creo que ahora tendríamos que virar a esta etapa temprana para poder mitigar la carga viral y poder evitar que ese paciente pueda progresar a cuadros más graves. Pero pues ya tenemos anticuerpos monoclonales, entonces sin duda no, hasta ahora no hay evidencia para preferir un antiviral sobre un anticuerpo monoclonal si tenemos disponible esto. Entonces, salvo hacer un análisis de costo-beneficio, tener los datos de fase 3 de molnupiravir y ver qué antivirales pueden emerger en los siguientes meses, porque esto seguramente va a cambiar en los próximos meses que vengan, pues podríamos considerar incluso un cambio en las guías para poder indicar antivirales en fases tempranas de la enfermedad, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Ahora tenemos ahorita la preocupación, tanto médicos como población en general, sobre las variantes, la generación de estas variantes, en especial tal vez ahorita la variante Delta. Y hablando del molnupiravir, estas variantes, en especial la Delta, ¿afecta su efectividad de este antiviral? ¿O pudiéramos considerarlo como un antiviral panlinaje? Hay un pequeño estudio que fue publicado este año en el que se analizó la reducción de carga viral con molnupiravir e incluso en varias variantes y que no fue afectado por algún tipo de variante. Entonces, este es un dato bastante bueno y sería una característica favorable para este antiviral, además que es un fármaco oral que ya se ha comentado y que pues suena bastante atractivo. Octubre es un mes interesante para en los próximos días, semanas para los antivirales, porque justo, si no me equivoco, en ID Week, que ha iniciado, se van a presentar los datos de Remdesivir de manera temprana en pacientes ambulatorios, que es donde justo el doctor Gesell mencionaba, que es donde probablemente quisiéramos ver su utilidad. Y también tendremos datos de molnupiravir muy recientemente, pronto, perdón. Entonces, esto queremos verlo, pero respondiendo específicamente a la pregunta, molnupiravir parece ser que no es afectado por variantes, pero pues ya hay algunos estudios que evidencian disminución de la carga viral, pero lo que queremos ver clínicamente qué impacto tiene eso, y es lo que queremos ver en próximas semanas. Muy bien. Hay una pregunta aquí en el chat de la doctora Mayra. Dice, he visto que en el IMSS envían pacientes a casa con neumonía leve, solo con dexametasona. ¿Se podría agregar baricitinib a este paciente? No sé si alguien que quiera contestar. Creo que ya discutimos las indicaciones para usar baricitinib, tocilizumab. Realmente otro contexto fuera de eso no hay evidencia para soportarlo. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo quiero comentar, primero, siempre definitivamente hay que individualizar cada caso, pero si a un paciente le estamos dando dexametasona, quiere decir que tiene desaturación y que amerita oxígeno y no habría una razón de mandarlo a casa. Entonces, desde ahí creo que la cosa no está muy bien. Yo sé que de pronto, insisto, la capacidad hospitalaria llena,
alguna otra situación, pero aquí estamos hablando que una institución está dando de manera ambulatoria esteroide. Si amerita esteroide, debe estar hospitalizado, punto, no hay más. Y si en esa vigilancia tiene datos de progresión clínica, mayor requerimiento de oxígeno, podría estar indicado el baricitinib. Pero si lo estás mandando a su casa, quiere decir porque que tiene un cuadro prácticamente leve y ni esteroide amerita. Ahora, muy importante en qué momento vemos a este paciente, porque si lo estamos viendo en un día 4, un día 5, y lo vemos como leve o neumonía leve, aguas, porque este paciente justo apenas está en este pico de inflamación y donde se nos puede poner mal en próximos días, y más si tiene predictores de evolución a un cuadro de COVID grave, más de 60 años, comorbilidades, obesidad. Entonces ese paciente no debería darse de alta. Además de que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la dexametasona o cualquier corticoide vía ambulatoria, porque en casa no se puede monitorizar de forma adecuada y sabemos las posibles complicaciones que puede haber, como la hiperglucemia, las infecciones agregadas. En pacientes adultos mayores pueden tener efectos neuropsiquiátricos, delirios, etcétera. Entonces, como decía Edgar, creo que un paciente que si decides dejarle la dexametasona es que no está tan bien, o sea, no es moderado, ¿no? Sino que ya tiene datos de cuadro grave. Entonces, no es lo más recomendable. En ese caso, o no le dejas el corticoide o mejor, dejarlo hospitalizado. Bien. O también cuando que las guías dicen que hay que utilizar 10 días, bueno, eso no aplica para todos. Si el paciente mejora clínicamente al día 5, es momento para suspender los esteroides, no tienes que esperar a tener 10 días con dexametasona para valorar la suspensión, ¿no? Que parecería que por ahí va el caso que mencionan, ¿no? Podría ser. Así es. Y por último, ya para cerrar esta sesión, ya hablamos de corticosteroides, inmunomoduladores y antivirales. En este contexto de pacientes hospitalizados con datos de respuesta inflamatoria, con cuadros graves, con riesgo de que sean críticos, ¿existe algún otro fármaco que ustedes consideren utilizar como alternativas en estos pacientes o solo estas 3 familias de fármacos utilizarían? ¿Cabe aquí los anticuerpos monoclonales en este caso, en estos pacientes o no? Bueno, si el paciente... perdón. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Jesús. Si el paciente está hospitalizado por una situación no COVID y de repente vemos que tiene datos clínicos, podemos utilizar anticuerpos monoclonales en un hospitalizado, ¿no? Como posexposición, ¿no? Como profiláctico. Como si tuvo exposición con algún paciente de alto riesgo, o sea, alto riesgo de infectarse, puedes utilizarlo ahí como profilaxis. Se podría utilizar en ese contexto de hospitalizado por una causa no COVID y queremos prevenir que el paciente evolucione a un cuadro grave, ¿no? Yo comentar que, vamos, de pronto nos enfocamos mucho a estos fármacos que tienen o buscan una función directamente para la inflamación o todo, la severidad por COVID, y que siempre medimos de las cosas mortalidad o, por ejemplo, ahora tenemos usado escalas ordinales, pero el paciente es un todo y el paciente no solo tiene COVID, también tiene diabetes, también tiene lesión renal, tiene riesgo protrombótico elevado que ya se ha visto. Entonces, fuera de esos puntos que hemos comentado, basar los riesgos o los factores que ya conocemos para que nos aumenten la posibilidad de tener eventos trombóticos, usar, por ejemplo, pacientes bajo peso molecular, a dosis profilácticas, no terapéuticas, podría estar recomendado. Y esto es basado por los riesgos clásicos, por decirlo, y no basado en niveles de dímero D, porque un paciente ambulatorio puede tener un dímero D elevado y no necesita necesariamente anticoagulación.
un óptimo control de la glucosa, y definitivamente los pacientes críticamente enfermos pues necesitan todos los cuidados de pacientes con estas características que van enfocados a mantener pues lo más estable y un mejor estado al paciente, además de estas terapias que están enfocadas o dirigidas a la COVID. Bueno, pero no hay que confundir al público, o sea, estamos hablando de antivirales, estrategias para modificar el curso de la enfermedad. Recordemos que el tratamiento de soporte es todo eso, ¿eh? O sea, y eso es, no hay nada que esté por encima del tratamiento de soporte, aunque uno diga que a lo mejor no le están haciendo nada al paciente, pues le estás dando oxígeno, le estás vigilando la glucosa, estás dando anticoagulantes. Eso, comparado con todos los prospectos de medicamentos para SARS coronavirus 2, pues es lo que prevalece, ¿no? El paciente crítico, pues toda la rutina de UCI, ¿no? Y todo el soporte orgánico, etcétera. Entonces ya lo hemos discutido también, que el tratamiento de soporte es lo primordial. Por lo mismo, como decías, el corticoide también tenemos que ser bien conscientes en qué momento debemos de suspenderlo, o sea, sí estar vigilando la evolución del paciente y todo esto para evitar complicaciones también, o sea, una sobreinfección, una descompensación metabólica o favorecerle infecciones oportunistas. Entonces, es un todo, pues, pero ahorita, como decías, enfocarnos en las alternativas que tenemos para disminuir esta evolución prolongada de los pacientes. Bien, estamos en tiempo de cerrar la sesión. Me gustaría que cada uno de ustedes diera su conclusión acerca del tema. Unas palabras antes de cerrar. Déjenme ver porque creo que antes de... No hay preguntas. Empezamos contigo, doctor Marco. ¿Alguna conclusión para los asistentes? Gracias, doctora. Bien, cuando veíamos esta sesión, y bueno, recibí la invitación del doctor Antonio Mata, traté de buscar la evidencia más reciente, ¿no? Y por supuesto están las guías internacionales, el consenso nacional que se hizo. Sin embargo, encontré una publicación que me pareció quizá lo más útil para poder comentar en este tipo de escenarios. Y se llamaba Pragmatic Recommendations for Therapeutics of Hospitalized COVID-19 Patients in Low and Middle Income Countries. Son las recomendaciones de terapia práctica para pacientes hospitalizados. Y básicamente lo que recomiendan para países como el nuestro, que bueno, quisiéramos que fuera ser de primer mundo, pero somos quizá un país de medianos ingresos, es enfocarse obviamente en lo que hemos estado discutiendo, ¿no? En esto que decía el doctor Gesser hace un momento, de controlar todos los factores extra del paciente. El objetivo de estas estrategias es acortar la duración de la hospitalización en esos pacientes, reducir la mortalidad y por supuesto reducir los costos porque tenemos recursos limitados. Entonces básicamente ellos recomiendan separar bien a los pacientes que requieren hospitalización. Yo lo decía el doctor Edgar, si requiere dexametasona, tiene que estar hospitalizado. Entonces, si no se tiene que hospitalizar, el tratamiento sintomático básico y nada más, el antitussígeno, el analgésico, el antipirético, etcétera. Pero si requiere hospitalización, básicamente mencionan el corticoesteroide como eje de la estrategia terapéutica y si es posible utilizar tocilizumab. En esta revisión no recomiendan moverse de esas estrategias porque incluso el remdesivir mencionan que el costo no justifica estos beneficios que se han observado poco en la práctica y que de hecho hay publicaciones controversiales. Dicen que sí se puede utilizar y de hecho estas otras estrategias, inhibidores de interleucinas, anticuerpos monoclonales, sí se recomiendan, pero solo en países de mediano y bajo ingreso, en escenarios de ensayos clínicos. Entonces, pues hoy por hoy, los corticosteroides son el eje de las estrategias terapéuticas en pacientes hospitalizados, además de todo este manejo integral que se le da al paciente, que ya se mencionó, la anticoagulación, si es que lo requiere,
el control glucémico, evitar la sobrecarga hídrica, pero también evitar la deshidratación. Y un punto que mencionan muy importante es evitar el uso indiscriminado de terapias antimicrobianas, porque a veces eso es lo que hace regresar al paciente por diarreas antimicrobianos o complicaciones asociadas al uso de terapias no recomendadas, infecciones cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, esa revisión me pareció muy, muy útil y bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que empezar a utilizar y afirmar en nuestro país. No sé si nos puedas compartir el link en el chat, doctor Marco. Sí, los subo en un momentito. Muchas gracias. Doctora Iracema, ¿algo que nos quieras compartir para cerrar la sesión? Sí, pues solo puntualizar algo de lo que ya se comentó, el uso apropiado de esteroide en el momento adecuado. Es bien importante que no lo usemos en fase viral, porque sí me ha tocado ver que se considera un paciente ambulatorio y piensan que está en fase de neumonía y el paciente lleva 2 o 3 días de sintomatología. Entonces, sí es bien importante, si bien el eje del manejo en paciente hospitalizado con requerimiento de oxígeno es el esteroide, tener bien claro cuándo no usarlo, porque si no vamos a tener un efecto deleterio en la evolución de ese paciente. Gracias. Doctor Gesser Lezama. Pues creo que lo que tenemos que hacer es acelerar la vacunación. Creo que eso es lo que está demostrado que va a ayudarnos a dejar de tener este tipo de presentaciones de pacientes graves que evolucionan a cuadros críticos. Que al final, pues, todos ustedes estuvieron al frente a la primera línea, pues nos enfrentamos a desabasto de todo, inclusive de sedantes, de medicamentos, de vasopresores, ¿no? Entonces, creo que, o sea, creo yo que no es ético, no es humano seguir pasando por olas en donde los pacientes estén con apoyo mecánico ventilatorio y despiertos, o sea, no, eso es algo que yo no quisiera volver a ver y creo que la manera de hacerlo sería con la vacunación. Entonces, creo que las estrategias deben ir enfocadas en acelerar la vacunación y probablemente para quien no alcance vacuna o para quien no desee vacunarse, porque puede ser otra posibilidad, pues tener a la mano estrategias como anticuerpos monoclonales o antivirales que hayan demostrado que se utilicen. Creo que eso es lo siguiente que hay que esperemos que pronto tengamos respuestas como ya se discutió, ¿no? Durante la sesión. Bien, gracias, Gesser. Edgar, para cerrar. Sí, gracias. Creo que a estas alturas, ya prácticamente hace 2 años de conocer los primeros casos de COVID, hemos aprendido bastante. Ha surgido mucha información y creo que es accesible. Estos foros son muy buenos y hay muchos otros medios para acceder a la información. Algo muy importante es conocer la evolución de la enfermedad, conocer cada una de las fases. Por ejemplo, la doctora Iracema hablaba de la fase viral, mencionaba, tenemos la fase inflamatoria, conocer cada uno de los puntos. Si conocemos nosotros la evolución de la enfermedad, sabemos qué paciente, y los factores que pueden agravar a un paciente, sabemos qué paciente puede complicarse eventualmente o en qué momento está cuando lo evaluamos. Si conocemos esto, sabremos qué medicamento podemos usar de acuerdo a la evolución de esta. Y me quedaría con esto, individualizar cada caso. No son recetas de cocinas, de acuerdo a la evolución en el día que estamos evaluando al paciente, al contexto, es el fármaco probable, la clase de fármaco que podríamos utilizar, individualizando la situación de este paciente. Muchas gracias a todos. Creo que pudimos puntualizar varios puntos importantes para que los médicos se puedan llevar a casa y puedan utilizar en su práctica clínica diaria. Con o sin recursos, tenemos alternativas de tratar a estos pacientes que requieren hospitalización y estar bien orientados y
siempre con base en las guías, no en lo que nos diga el colega, no son recetas de cocina, recuerden nuestros pacientes, entonces basados en la guía, en la situación clínica de cada uno de nuestros pacientes, no todos tienen las mismas manifestaciones. Entonces, con base a eso, tomar adecuadas decisiones para evitar complicaciones y estancias prolongadas en los pacientes y sobre todo una mortalidad. Agradecemos a todos los panelistas su tiempo y gracias por todas sus aportaciones. Gracias a los asistentes que están hasta el final. Tienen el link ahí en la parte del chat para que puedan descargar la constancia del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 20:30 horas, para continuar con esta actualización de COVID. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye.